Me presento, mi nombre es Juan David Hernández, soy asesor especializado de Aliado y en esta capacitación vamos a ver el manejo de los documentos electrónicos. ¿Cuáles vienen siendo los documentos electrónicos? La factura electrónica de venta, el documento soporte para no obligados a facturar. Y la idea con esto es poder comprender un poco la dinámica de estos documentos. De hecho, el objetivo o el propósito que tenemos con esta capacitación es que nosotros podamos identificar cómo funciona, cómo opera este tipo de documentos, también saber cómo funciona desde Aliado para nosotros saber dominar las situaciones cuando nos toque generar esas facturas o esos documentos. Poder saber, por ejemplo, si estamos haciendo una buena gestión o una mala gestión en relación a la DIAN, en relación al sistema, en relación a la contabilidad, en relación a diferentes factores que influyen en los registros que nosotros vamos haciendo. Entonces, durante el proceso, pues vamos a ir conociendo como el trasfondo que tiene la creación de una sola factura de venta o de un documento soporte en los demás módulos del sistema si cuentas con, pues, de manera integrada los demás módulos de aliados, si manejas el inventario, si manejas la contabilidad. Digamos que son factores que pueden influir. Si no manejas nada de eso, sino solo la facturación, pues también vamos a identificar allí cómo se hace el proceso completo y qué es lo que tenemos que revisar cuando nosotros estamos ejecutando esas creaciones. ¿Listo? Entonces, el objetivo es aprender eso y dominarlo, ¿sí? Dominarlo ya queda de parte de cada uno en la medida que nosotros vamos aplicando este conocimiento y establecemos mediante herramientas como listas de chequeo, como un flujo de procesos, cómo funciona nuestra empresa y también cómo lo podemos proyectar en aliado, ¿vale? Entonces, tenemos aquí de primera mano la creación de las facturas de venta, ¿sí? Lo mismo vamos a ver frente a las facturas de compra, frente a los documentos soporte para no obligados a facturar, el mismo escenario, ¿listo? Y lo que vamos a hacer es como ver a detalle cómo funcionan estos módulos. Vamos a empezar desde cómo está representado el módulo de ventas, cómo se hace la conversión de documentos, en el caso de las ventas, las cotizaciones, las órdenes de venta, las remisiones. Resulta que estos documentos tú los puedes crear y posteriormente puedes convertirlos a factura de venta. Entonces, digamos que eso puede hacer parte de un proceso que se esté realizando en tu empresa y en Aliado pues fácilmente se puede ejecutar. También vamos a identificar pues qué hacer ante un rechazo por parte de la DIAN. Por otro lado, también tenemos la anulación de las facturas. ¿En qué consiste eso? ¿Y cuál es su diferencia con las devoluciones? Si ambas me generan nota crédito, ¿cuál es la diferencia entre anulación y devolución? Entonces, eso lo vamos a identificar el día de hoy y muchas más cosas para nosotros pues tener más seguridad al momento de ejecutar estos procesos y también poder actuar con sabiduría ante cualquier escenario. ¿Listo? Entonces empecemos desde acá, desde las ventas. Vamos a ubicarnos en el módulo de ventas y aquí vemos cómo está representado este módulo. Entonces hay varias opciones que podemos utilizar, entre ellas está la opción de vender que nos lleva directamente al formulario de creación de una factura de venta. ¿Sí? Entonces aquí este es el formulario donde nosotros podemos realizar estos procesos. Tenemos también aquí esta opción que dice facturas de venta. En esta opción vamos a encontrar todas las facturas que se van creando. El sistema me las va a ir acumulando en este espacio para yo poder interactuar con ellas después de su creación, poder identificar el estado de la cartera de esas facturas, poder identificar el estado ante la DIAN, poder ver quién es el cliente, la fecha de creación, la fecha de vencimiento, el valor y aquí pues acciones que me permiten interactuar de manera más detallada con cada factura. Cómo exportar el PDF, poder editarla, aunque pues en factura electrónica esto no se puede hacer. Podemos duplicar las facturas, crear notas crédito y débito, anularlas, gestionar o realizar el pago.
Esto pues va relacionado como a la contabilidad o al estado que tenemos acá. Ver la contabilización de la factura, ver el movimiento del inventario, si manejas el inventario, ver los pagos y notas, ver la factura como cliente, cómo la ve el cliente cuando nosotros se la enviamos. Podemos tener esa perspectiva. Exportar el archivo ZIP y adjuntar archivos. Sí, esos son como tal las opciones o las acciones que podemos hacer sobre cada una de las facturas. Siempre vamos a encontrar el botón de crear cualquier cosa en la esquina superior derecha de la pantalla o de los módulos. Y eso es lo que vamos a encontrar acá en el módulo de facturas de venta. Además también de encontrar filtros de búsqueda. Ya ahorita detallaremos pues más de manera más detallada, de manera más profunda este módulo. Encontramos también el módulo de las notas crédito. Entonces, si vamos o necesitamos realizar una nota crédito, lo vamos a hacer desde acá. También lo podemos hacer desde la factura propiamente, pero desde acá la podemos hacer cuando la nota crédito no tiene referencia a una factura. Es decir, es una nota crédito que le estoy haciendo una factura que no cree en aliado. Es decir, yo tenía un proveedor diferente, digamos que es el proveedor gratuito de la DIAN, y un cliente, digamos que hizo la devolución de esa factura, pero yo ya no puedo, digamos que trabajar en ese sistema y ya estoy con aliado. Entonces, ¿cómo represento eso desde aliado? Pues está la opción de crear la factura, la nota crédito sin referencia a una factura, ¿vale? Entonces, aquí lo podemos ver. Vemos que todas las notas crédito tienen una factura de venta asociada, pero esta de aquí no la tiene. Entonces, digamos que es un módulo muy similar al de ventas, donde también podemos reconocer como la información más importante. También tenemos un botón de acciones que me permite interactuar con esa nota crédito en caso de que sea necesario. Lo mismo con las notas de débito. Si necesitamos hacer algún cobro, si necesitamos incrementar el valor de la factura como tal, lo podemos ejecutar desde acá. También tenemos la opción de remisiones de venta. También si haces remisiones de tu inventario a los clientes, entonces prácticamente es darles el inventario a los clientes, pero no generarle facturas, sino simplemente ellos están tomando ese inventario, ya sea como parte de prueba, ya sea como un acuerdo que se tenga con el cliente antes de realizar la factura oficialmente. Para realizar órdenes de venta, también encontramos ahí como el módulo, el estado, las acciones, ¿sí? Y lo mismo con las cotizaciones. Entonces, vemos que en la mayoría de este módulo, pues técnicamente vemos como lo mismo, una tabla, unos estados, información más relevante del documento y acciones. ¿Listo? Eso es lo que tiene todo en común. Facturas recurrentes, si, por ejemplo, cobra servicios y digamos que el servicio se renueva cada mes, entonces se envía la factura cada mes y el sistema pues se encarga de hacer ese proceso de manera automática. Tú solo crea la factura recurrente y ya el sistema itera la creación de esa factura cada año o cada mes o cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo de la frecuencia o la recurrencia en la que aplicas este proceso para evitar hacerlo de forma manual todos los meses. Esto pues nos ayuda bastante también. Y por último, los anticipos, ¿vale? También si un cliente pues nos realiza algún tipo de anticipo para apartar alguna mercancía, si tú trabajas bajo pedidos o bajo encargos y no cuentas con el producto, pero pues el cliente aún así lo quiere conseguir por medio tuyo, pues se puede ejecutar ese proceso mediante los anticipos. ¿Listo? Otra cosa que debemos considerar antes de avanzar y si cuentas con el módulo de inventario y de contabilidad, debes tener en cuenta lo siguiente. Resulta que estos documentos que estamos señalando por acá son documentos que afectan no solo la factura. Es decir,
Cuando tú generas una factura de venta, una nota de crédito, una nota de débito o una remisión, cualquiera de esos cuatro, cuando lo guardas en Aliado, automáticamente se genera no solo el PDF de la factura para entregar al cliente y adicionalmente también que se envía a la DIAN, sino que también te genera el asiento contable y te mueve el inventario de forma automática. No hay que hacer nada más, sino solo guardar el documento que estemos creando. Por eso debemos tener muy bien configurado o muy bien parametrizada la contabilidad, ¿sí? Las cuentas que vamos a utilizar para estas operaciones, para no tener ningún inconveniente con toda la información que de esto se va a desglosar, ¿sí? Porque prácticamente de la contabilización de estos documentos es de donde los contadores pues vamos a tomar la información exógena, vamos a tomar información para declaraciones tributarias entre otras cosas, ¿sí? Entonces, por eso desde un principio debemos hacer estas configuraciones. De todas formas, yo te voy a compartir los enlaces para esas capacitaciones sobre la parametrización general del sistema y poder adelantarnos a esos hechos. Si tú no manejas la contabilidad, digamos que esto no es un dato que te vaya a afectar mucho, pero para los que sí la manejen, pues es bastante relevante. ¿Listo? Lo mismo sucede en las compras, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona como el proceso o el flujo de procesos aquí en ventas? Primero, por ejemplo, en la empresa, generamos cotizaciones y luego si la cotización es aprobada por el cliente, la convertimos a venta. Sí, eso es un proceso simple que nos puede suceder a todos y digamos que esa es la idea de ir adaptando este documento. Entonces, porque también puede suceder que primero creas la cotización, después de la cotización conviertes a remisión y después de la remisión conviertes a factura. Sí, es un proceso ahí un poco más complejo que también puede hacer el sistema, pero depende de cada empresa, depende de cada organización, cómo es internamente esa operación para poderlo adaptar. Pero el aliado se adapta a esas dinámicas. Entonces, por ejemplo, voy a crear una cotización. Aquí estamos en cotizaciones, hacemos clic en crear y aquí empezamos. Entonces el sistema me trae digamos que una predicción del consecutivo, pero hay algo a tener en cuenta aquí y es que a mí me aparece que si yo creo esta cotización, me va a aparecer el consecutivo número 19. ¿Qué pasa si hay más usuarios? ¿Sí? Si un compañero mío está haciendo una factura al mismo tiempo, a él también le va a aparecer el consecutivo 19. Entonces, ¿ahí qué sucede? Resulta que esto es una posibilidad, pero no quiere decir que vaya a ser el consecutivo real. ¿Por qué? Porque si los dos estamos haciendo una factura de venta, o en este caso la cotización, pero también aplican las facturas, si ambos estamos haciendo la factura al mismo tiempo, quien guarda primero esa factura o ese documento es quien va a quedar con el consecutivo. ¿Qué va a suceder con la otra persona? Pues va a tomar el consecutivo que sigue, es decir, el 20. ¿Sí? Entonces, a pesar de que aquí me dijo 19, pues realmente va a quedar el 20 por ese tipo de factores, ¿no? Entonces, también para que lo tengas muy en cuenta, digamos que eso no afecta nada más allá, solamente es como una predicción y nada más. La sucursal que vamos a utilizar, quién es el cliente. Si nosotros ya tenemos los clientes creados, aquí simplemente anotamos su nombre o su número de identificación y el sistema me lo va a traer. Pero si el cliente es nuevo y no está en nuestra base de datos, tú haces clic en este botón y lo puedes crear rápidamente desde acá. Te suelta el formulario donde ingresas los datos de ese tercero, de ese cliente, ingresas el número de identificación, el nombre de la empresa, el correo electrónico para enviarle la factura electrónica, como tal toda esa información y al final guardas. ¿Listo? Y después ya puedes profundizar acá con el formulario completo con otras configuraciones para complementar sobre ese tercero. Sí que pues también son relevantes y también menciono en la capacitación de parametrización, ¿vale? Entonces selecciona al cliente, defino la forma de pago, si es a crédito o de contado, la fecha.
En la cotización yo puedo colocar cualquier fecha. De hecho, la cotización no tiene como muchos controles en la realización del documento, ¿sí? A comparación de una factura electrónica, yo no puedo cambiar la fecha en la que estoy realizando el documento, porque si no, la DIAN lo que va a hacer es rechazármelo, ¿sí? Entonces, cierta medida, pues nosotros no permitimos eso precisamente para que ninguna factura te quede rechazada. Seleccionamos también el medio de pago, esto pues es necesario para la DIAN, la dirección, esto va de la mano con el cliente y el vendedor. Si aplica al vendedor, lo asignas, si no, lo puedes dejar vacío. Y esto es básicamente pues el encabezado de la factura, o en este caso de la cotización. Luego pasamos al detalle donde ingresamos cada uno de los productos. Ingresamos acá el ítem, que vendría siendo pues lo que vamos a vender. Por ejemplo, aquí yo traigo este el ítem. Y luego voy a definir aquí una bodega donde tenga unidades. Vamos a ver. Listo. Entonces ahí me trae la cantidad del producto. Que pues esté suficiente, ¿no? Normalmente cuando son productos que son controlados por inventario, el sistema me va a traer acá cuántas unidades tengo en la bodega para poder comercializar. Si no tengo la cantidad suficiente, el sistema no me va a dejar crear la factura, ¿vale? A menos de que se aplique una configuración especial. Asignamos la cantidad que vamos a representar en la cotización, cuál es el precio, cuánto es el subtotal, si se aplican impuestos y retenciones, aquí se agregan, si esto en vista de la cotización. Si necesitamos agregar más productos, hacemos clic en agregar y el sistema pues me va a seguir permitiendo el registro de más ítems que hagan parte de esta venta. ¿Listo? Y en esencia es eso. Entonces aquí podemos traer el producto, si no lo tenemos creado, lo podemos crear desde acá. Si aplica el mandante, también lo seleccionamos, la cantidad, la unidad de medida que vamos a utilizar, la bodega, el precio lo podemos marcar como regalo o muestra comercial y si se va a agregar el IVA, pues digamos que aquí también eso es como un atajo. Al final agregamos. Bueno, no, ahí ya lo toma. Agregamos si vamos a incluir más productos. Como ahí ya terminamos, entonces valido el subtotal, los impuestos y retenciones que se aplicaron y el neto a pagar, ¿listo? Digamos que en esencia es eso. Tenemos por acá una vista previa para nosotros relacionarnos con el ítem, pues con la factura, con el documento antes de guardarlo. De hecho, esto es importante en la factura electrónica para nosotros asegurarnos de que los datos de nuestra empresa, los datos del encabezado, los datos de nuestro cliente, toda esa información esté bien definida para evitar inconvenientes después, ya sea que nos toque anular o hacer algún proceso adicional, digamos que eso es lo que pasaría. Y la idea es evitarlo. Entonces, tenemos la vista previa donde verificamos los datos, así no va a quedar la factura, el diseño es distinto. Esto es solo para tener la perspectiva de dónde van a estar ubicados los datos y cuáles son los datos que se van a revelar. Tenemos también para adjuntar archivos, si de alguna manera pues nosotros necesitamos incorporar esos documentos o archivos en la factura, cuando la enviemos, por ejemplo, manuales de usuario o algún documento que sea necesario para enviarle al cliente,
folletos o algo parecido, pues aquí se pueden incluir y se pueden enviar a ese cliente junto con la cotización que estamos creando o las facturas, porque también aplica pues en los demás tipos de documentos que estemos creando en este proceso. Al final guardamos. Y eso es todo lo que necesitamos identificar. Así va a quedar la cotización cuando está creada, ¿sí? Entonces nos muestra acá como la información del cliente, la información de la factura, los productos, las cantidades, el valor unitario, valor total, impuestos, subtotal y neto a pagar, ¿sí? Desde acá también tenemos la opción para descargar el PDF o el archivo ZIP y enviarlo al cliente por correo electrónico. Desde acá se envía, ¿vale? Es posible que se nos olvide, pero de todas formas lo puedes hacer desde acá. Cuando entramos al módulo de cotizaciones o cualquier otro de ventas, tenemos aquí la factura y podemos seleccionar la factura para hacer el envío posteriormente. Sí, entonces, por ejemplo, aquí me aparece la opción enviar email. Entonces, envía la cotización al correo electrónico de ese cliente. ¿Listo? Y esa es la creación de una cotización. Encontramos acá pues información de interés como la trazabilidad del documento, log de envíos de esa cotización al correo del cliente. Por acá nosotros podemos seleccionar la cotización en esta casilla y nos permite anularla y cancelar la anulación. Por ejemplo, si esa transacción ya no se va a realizar, podemos anular el documento y que quede como sin utilizar. Si cambia el estado de vigente a anulada y en teoría pues ahí ya no aplica y solo cambia el estado. De hecho, también si nos arrepentimos de anular el documento, ya sea porque me di cuenta de que esta no era la cotización que tenía que anular, sino que era esta de aquí abajo, porque pues, se parecen mucho, entonces yo puedo cancelar la anulación del primer documento y anular el que sí debo anular, ¿sí? Entonces eso también lo podemos hacer si llega a ser necesario. Cuando tú haces clic en los consecutivos, ya sea de cotización, ya sea de factura de ventas, el sistema nos muestra lo siguiente. Esta es como una vista 360 donde podemos también interactuar de una manera, digamos que más cercana a la factura porque puedo enviar el correo electrónico desde acá, puedo anularla, puedo convertir este documento, descargarlo, editarlo, me trae el resumen de la factura. Entonces, sí, o sea, me trae las acciones, me trae toda la información desde una vista pues mucho más cómoda porque pues me trae más información. Y pues básicamente es eso. Y en acciones también pues nos permite editar, duplicar, anular la cotización si necesitamos interactuar de esa manera con la misma. Ahora, cuando nosotros convertimos de cotización a factura, hacemos lo siguiente. Seleccionamos el documento. Y aquí arribita nos va a aparecer este botón que dice convertir. Vamos a hacer clic en él y ahí el sistema me dice, ¿a qué quieres convertir ese documento? ¿A remisión, a orden de venta o a factura de venta? Depende del proceso interno, sí, cuál opción pues debe seleccionar. Esto también depende de ese flujo de procesos. En este caso yo voy a definir que es a una factura. ¿Listo? ¿Qué va a hacer el sistema? Va a tomar la misma información que nosotros incluimos en la cotización, la va a acomodar aquí en la factura de venta. ¿Listo? Ya nos corresponde a nosotros evaluar si esos datos pues van a seguir siendo los mismos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver como cada uno de esos detalles. En la creación de una factura de venta, y aquí ya estamos hablando de un documento electrónico, pues ya hay un poco más de restricciones, eh, digamos que en relación a la DIAN. ¿Listo? Entonces, digamos que por ese motivo, pues nos limita un poco más esto. Así que debemos estar muy atentos de ingresar la información correcta, o de no cometer errores, o por lo menos no evitar hacerlo a toda costa, siempre con un buen plan, con una buena planificación para que no nos pase nada. Entonces,
tenemos aquí arriba estos botones como utilizar documentos. Esta es otra perspectiva también para traer o para convertir. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí le digo agregar cotizaciones y el sistema me permite desde la creación de la factura traer la cotización necesaria, ¿sí? O traer la orden de venta, o traer la remisión, o traer el anticipo. ¿Sí? Entonces también desde acá lo podemos traer. Opciones. En estas opciones también nos permite personalizar la información que vamos a incluir en la factura. Y eso también depende de las necesidades de nuestra empresa y de nuestros clientes cuando les generamos la factura. Entonces, por ejemplo, si nosotros ¿qué tipo de operación nosotros manejamos? Estándar, que es una operación común y corriente, o si manejamos IU, que eso es para las constructoras, o si manejamos mandatos, ¿sí? Si tenemos algún acuerdo con otra empresa donde si vendemos un producto o un servicio, yo obtengo una comisión y ese tercero tiene un ingreso y digamos que hace parte de un proceso que aquí si señalamos, pues vamos a marcar quién es el mandante. Sí, también digamos que eso hace parte de la factura electrónica de venta. Si hacemos parte del sector transporte para ingresar las remesas, ahí lo definimos. O si hacemos parte de las compras y ventas de divisas. Si no aplicamos ninguna de esas opciones, asigna la opción estándar. Esta. También definimos si aplicamos descuentos. ¿Listo? Si es descuentos a nivel de producto, a nivel de factura. También encontramos una serie, digamos que de información o de campos donde podemos complementar a la factura. Esto ya es muy interno dentro de cada negocio. Por ejemplo, debes evaluar si realizas transacciones en moneda extranjera, si permites realizar ajustes a la factura, si necesitas marcar el campo de la orden de compra, referencias adicionales, al vendedor, dirección de entrega, fecha de entrega. Estas son algunas opciones que depende del modelo de negocio pueden servir o no, ¿sí? Si tú desactivas todo, pues no pasa nada. Simplemente vamos a tener un formulario sobrio, sin tanta información, con justo lo necesario para que la DIAN me lo apruebe, ¿sí? Ya todo esto es adicional. Y bueno, entonces ahí pasamos también el tema del consecutivo, lo mismo que vimos con la cotización, la sucursal donde vamos a ejecutar nuestro proceso. Por otro lado, también por aquí tenemos el cliente, lo mismo. Si ya está creado, lo seleccionamos, si no, pues lo creamos. Y aquí me dice, por ejemplo, que tiene unos documentos, unas facturas pendientes de pago. Entonces resulta que dependiendo del cliente, y si vendemos a crédito, y tenemos algún cliente que se le han hecho facturas y no las ha pagado, aquí nos va a aparecer. Y eso también pues está como muy correlacionado al tema de la tesorería también para que a ustedes les permita controlar ese escenario en el que de pronto si un cliente tiene más de tres facturas sin pagar, no se le vende a crédito, ¿sí? Como ese tipo de controles para nosotros poder sí, tener control sobre nuestros procesos. Entonces, esto es un aviso que podemos aprovechar. También, por ejemplo, si tú haces clic en él, nos va a aparecer cada una de las facturas pertinentes para intervenir, para recordarle de pronto a ese cliente. Ahí me trae como ese detalle. La forma de pago, si es a crédito o de contado, la fecha de la factura, resulta que aquí me dice, el documento no puede tener fecha posterior ni anterior a la de hoy, o sea, debe ser sí o sí a día de hoy. Si la cambio, pues la DIAN me rechazará la factura, eso es seguro. El medio de pago, la dirección o el domicilio del cliente, el centro de costo donde se va a reconocer contablemente esa transacción. Y aquí tenemos los productos. Entonces, por ejemplo, aquí yo traigo mi bodega, traigo mi producto.
Listo, y ahí me dice, te quedan 4.400 unidades de ese producto en la bodega. Listo, entonces también para que nosotros estemos alerta de nuestro stock, ¿sí? Si notamos que tenemos poquito stock de algún producto, digamos que esto es un aviso perfecto porque nos permite informarle a la persona encargada de que tiene que hacer una orden de compra y así pues no quedarnos en cero y evitar escenarios donde pues le tengamos que decir al cliente, no tenemos más unidades, la otra semana nos llegan o algo así. Entonces esto nos permite poder planificar ese tipo de escenarios con tiempo. Entonces, por ejemplo, si manejamos el mandato, pues aquí nos va a aparecer para agregar el mandante, quién es el tercero mandante, los impuestos y retenciones, también aquí nos va a aparecer el listado, las retenciones, sí, ahí están divididas. Aquí están los impuestos, el IVA, el impoconsumo, el ICUI, y aquí abajo están las retenciones, retefuente, reteica, reteiva, sí, según también cómo lo hayas configurado. La cantidad, ¿qué cantidad voy a vender de este producto? Digamos que van a ser 1.000 unidades a un precio unitario de pongámosle 65.000 pesos. Aplicamos si va el descuento, pues ahí lo incluimos. Y descripción, si tú quieres agregar cualidades de ese producto o de ese servicio. En algunos casos, pues dependiendo del modelo de negocio, ingresan aquí información relacionada al contrato, ¿sí? Porque hay ciertas operaciones donde hay un contrato de por medio. Entonces ahí también se ingresa el número del contrato, entre otros. Y al final hacemos clic en agregar. Cuando hacemos clic en este botón, lo que va a hacer el sistema es, lo que va a hacer el sistema es tomar esta información que tenemos aquí y llevarla a esta parte. ¿Listo? A este registro. Se limpia el formulario precisamente para nosotros continuar registrando otros productos. ¿Sí? Registrando otros productos, otro servicio. Aquí agregamos y así vamos complementando uno a uno los productos que hacen parte de esa venta. ¿Vale? Y ahí mismo, pues, si nosotros vendemos con regalo o muestra comercial, también ahí nos va a aparecer. Y aquí nos trae el resumen de los productos. ¿Qué cantidad se vendió? ¿A qué precio? Sí, en cada uno de los escenarios y cuál es el subtotal de esa venta. Si algo nos llega a quedar mal y necesitamos editar, resulta que en los productos podemos hacer clic en el lapicito para editar. El sistema vuelve a traer la información acá para nosotros validarla, cambiarla si es necesario y nuevamente volvemos a agregar y aquí me va a aparecer. ¿Listo? Y si de pronto algún producto no va, lo podemos eliminar mediante la papelera. Y en la última parte que tenemos aquí mm, observaciones, notas, términos y condiciones, información pues que es como de interés para el cliente. Si normalmente ingresan el número de la cuenta, ingresan la tarifa RTICA que manejan, si son grandes contribuyentes o autorretenedores, y esa información que generalmente las empresas ingresan desde allí. Y aquí tenemos ya el neto a pagar. Me muestra el subtotal, rete IVA, rete renta, IVAs también si va. Y ahí me lo desglosa todo. Y al final tenemos el neto a pagar. En últimas, encontramos también la vista previa de la factura para asegurarnos de que ese documento está bien, de que no me hace falta nada, ¿sí? Un seguro antes de adjuntar archivos. Y resulta que en las ventas tenemos estas dos opciones, guardar y pagar. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Cuando tú solo guardas, el sistema crea la factura, el asiento contable y el movimiento de inventario. ¿Sí? Esos tres documentos los crea. Mientras que si nosotros le damos guardar y pagar, nos crea esos mismos, ¿sí? Esos tres,
adicional al recibo de caja. También va a crear un recibo de caja donde se representa el pago de esta factura. Y esto lo utilizamos generalmente cuando son facturas con el medio de pago o la forma de pago de contado. Esto es un proceso también que va a facilitar la gestión, ¿sí? Por ejemplo, en relación a los pagos. ¿Por qué? Porque la persona solo le da clic ahí en guardar y pagar, selecciona en qué banco o en qué caja, en qué caja o en qué banco va a ingresar el dinero y el sistema ya genera el recibo de caja, cancelando la cuenta por cobrar y mostrándome que la factura ya está paga. ¿Sí? Entonces también pues nos facilita el proceso de guardar y después que tener que crear el recibo de caja o el pago de la factura. Entonces, desde acá se puede ejecutar todo solo haciendo clic en ese botón. Ahora, por ejemplo, también ha pasado que hay empresas que dicen, no, esa opción no me sirve porque el área de tesorería pues tiene que validar el pago, tiene que relacionarlo a la factura y hay un proceso de por medio y cuando se cumpla esa parte, ahí sí se genera ese recibo de caja. Antes no. Entonces, esta opción pues la puede hacer es el facturador, la persona que se encarga de generar facturas, pues de una vez si le hacen el pago, relacionarlo a o registrarlo dentro del sistema. Sí, entonces también depende. Si te sirve, ahí lo puedes aprovechar. Y al final, pues aquí le decimos guardar, ¿sí? Me dice, ¿estás seguro? Sí. Y en ese momento, cuando nosotros hacemos clic en guardar, lo que hará el sistema es enviar la factura a el cliente, bueno, no, a la DIAN, y la DIAN nos va a dar una respuesta inmediatamente. Nos va a decir si la factura está aprobada o si la factura está rechazada. En caso de que esté aprobada, se va a ver así. Me muestra el formato de la factura. Por ejemplo, este casualmente está con una tirilla. No significa que esto sea POS, sino simplemente es el formato de la factura electrónica de venta, ¿sí? Solo que el formato, hay un formato que se llama tirilla, pero pues normalmente las organizaciones seleccionan el que es el que vimos en la cotización, prácticamente, ¿sí? Y ahí también se validan todos los datos. Este también tiene el código CUFE, sí, tiene absolutamente todo lo que representa una factura electrónica. Y al final, pues podemos aquí enviar el archivo ZIP al cliente y descargar el PDF también para tener a la mano si es necesario. ¿Listo? Si la factura es rechazada por la DIAN, no nos va a mostrar esto, sino que nos va a mostrar el motivo del rechazo. Nos va a decir por qué se rechazó la factura, qué dato fue el que quedó mal y se debe corregir para que quede bien. Todas las facturas rechazadas por la DIAN tienen solución. Entonces, si te llega a pasar, nos comentas y nosotros te ayudamos a identificar cuál es la causa. Después, te comentamos qué debes hacer para corregirlo, qué debes editar, qué debes corregir para que la factura quede aprobada. Aún así, si esa transacción ya no se va a realizar, porque en algunos casos, claro, si me la rechazó la DIAN, ¿qué hago? Pues la dejo ahí y creo otra factura que sí me queda aprobada, pero va a quedar esa huella, ese histórico de que hay una factura rechazada por la DIAN y que no se hizo nada. Entonces, ante eso, pues la DIAN puede generar inconformidades en visitas o en auditorías que ellos hacen. Entonces, la idea es evitarnos eso. Ninguna factura debe estar en estado rechazado o de hecho, ningún documento electrónico, sea factura, sea documento soporte, nómina electrónica, pues electrónico, debe estar rechazado. Si sucede, pues nos comentas y te colaboramos para que no pase. Y pues sencillamente es eso. Ahí ya finalizamos la creación de la factura. Vamos a encontrar el documento acá creado. Sí, es esta factura de acá por 66 millones. Y pues ahí podemos interactuar un poco más a detalle con la misma. Por ejemplo, algo relevante es si tú ingresas aquí en el consecutivo.
te va a traer esta perspectiva donde también puedes volver a enviar la factura, puedes realizar el pago de la factura, editarla no, al ser electrónica no lo permite. Pero mira que acá aparece esto que se llama estado DIAN. Resulta que cuando la factura es aprobada por la DIAN, aquí donde dice no aplica, te va a aparecer a ti un enlace que te va a llevar a la página de la DIAN y te va a mostrar la representación gráfica de esta factura, pero en el formato que manejan allá en la DIAN. Y eso también te permite tener la garantía de que el documento está aprobado, está rechazado, tiene reclamos, tiene aceptación expresa. También, por ejemplo, si tus clientes aplican eventos de recepción, pues puedes identificar todas esas características desde la página de la DIAN ingresando desde acá, no solo tomando pues el código CUFE que nos muestra por acá y ir manualmente a la página de la DIAN y pegarlo y que me muestre eso mismo, sino que simplemente desde acá, haciendo clic en el enlace, ya el sistema ejecuta todo el proceso. Y pues es también otra función que nos puede servir. Y ya, por ejemplo, al final, otra situación que nos puede suceder es acá en acciones. Si cuando tú ingresas en acciones, pues aparecen estas dos opciones, ¿no? La nota, crear nota crédito y anular. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Cuando tú anulas una factura es porque cometimos un error al momento de digitar. Que ingresamos mal el número de identificación del cliente, anotamos mal la cantidad, anotamos mal el precio, anotamos mal el descuento, ¿sí? Anotamos mal nuestros datos de nuestra empresa, ya sea nuestro NID, nuestra dirección, nuestro correo, y, y tengamos como la intención de corregirlo, pues, ¿qué debemos hacer? Anular la factura. Resulta que la anulación toma en cuenta el valor completo de la factura, ¿sí? Toda la factura. Y me dice, este proceso va a hacer automáticamente una nota a crédito con el concepto de anulación de la factura. Y le damos clic en guardar y ya el sistema se encarga del resto. Bastante sencillo. Mientras que si hacemos clic en crear nota a crédito, esto aplica cuando son devoluciones, ¿sí? Entonces, si de pronto el producto está en malas condiciones y se va a oficializar la devolución, pues hacemos clic acá y la diferencia está en que tengo que interactuar con el formulario de la nota a crédito, es decir, anotar por aquí el cliente, validar estos datos que estén bien, que es la factura, que sea el centro de costo. Debo incluir, eso sí, manualmente cuál va a ser el medio de pago de esa nota a crédito y el concepto. Es decir, la DIAN necesita como un motivo o causa por el cual se está haciendo la nota a crédito. Y aquí hay algunos escenarios pues muy estándares como devolución parcial de los productos o si no se acepta, si cuando hay reclamos en los eventos de recepción cuando se anula la factura, cuando hay rebajas, ajustes de precio, descuentos comerciales. ¿Sí? Entonces son diferentes escenarios y tú asignas el que más se parezca a tu escenario real. ¿Listo? Después vamos a encontrar acá los productos y resulta que el sistema me trae todo exactamente igual a la factura. Como esta devolución no es total, o sea, no se va a devolver todos los productos como tal, sino solo aquellos que están en malas condiciones precisamente. Entonces, de las 1000 unidades de este producto, se va a hacer la devolución de dos. Así que así va a quedar la nota a crédito, solo con esas 2 unidades que aplica la devolución. Entonces, aquí, cuando se tratan de devoluciones o rebajas o descuentos, pues sí debemos interactuar un poco más con el formulario para ajustarlo de acuerdo a nuestra realidad. Al final me dice el neto a pagar de la nota a crédito es este valor
y al final guardamos y así aplicamos la creación de la nota crédito. ¿Listo? Ahí asigno que es una devolución y así se aplican notas crédito parciales. También se envía al cliente, también se envía a la DIAN nos da una respuesta de ese documento y es la misma filosofía que vimos con las facturas de venta. Entonces, ahí ya sabes el tema de las acciones, aquí cuando anulamos y cuando creamos notas crédito. Lo mismo, por ejemplo, con los pagos desde acá. Si nosotros seleccionamos la opción de pagar, entonces cuando sea el momento de pagar la factura, el sistema nos habilita este formulario donde vamos a traer como toda la información. Traemos el banco caja, traemos la fecha, traemos la descripción del pago, la cuenta por cobrar, el valor. Este valor se puede modificar. También si el cliente hizo un abono a esa factura de 100.000 pesos y tenía que pagar 300.000, pues no pasa nada. Se abona una parte y ya después paga el resto y así también, digamos que podemos aplicar ese tipo de escenarios. ¿Sí? Y al final hacemos clic en pagar y nos lo va a permitir. Si se nos olvidó agregar la retención en la factura, pues la podemos incluir en el pago desde aquí. Hacemos clic en agregar retención, seleccionamos cuál es la retención puntualmente. Digamos que es esta, la retefuente del 2.5, la agregamos y validamos el valor. Si es el 2.5 de este valor, si está completo, si hace falta, también nos permite editarlo para que quede de acuerdo a nuestras necesidades. Pagamos y listo. Eso es como lo que necesitamos saber de esta parte. Para hacer las facturas de compra es lo mismo. Es prácticamente el mismo escenario, solo que en las compras tenemos como una dinámica un poco diferente porque también tenemos que identificar lo siguiente. Y esto es en relación a la organización, ¿sí? Cuando tú entras en el módulo de compras, vas a encontrar tres tipos de documento. Documento soporte para no obligados a facturar, factura de compra y gastos. Y cada uno de estos documentos tiene un enfoque particular. Por ejemplo, aquí filtramos unas características puntuales. Por ejemplo, primero, identificamos si el proveedor nos genera factura electrónica. Es decir, si cuando yo compro el inventario, los gastos, lo que sea, cualquier compra, valido primero si ese proveedor me genera factura electrónica. Si no me genera factura electrónica, tengo que crear un documento de soporte. Y si sí me genera factura electrónica, tengo que crear o factura de compra o gasto, ¿sí? Uno de los dos. Ahora, internamente, digamos que dentro del concepto general y tributario para descontar la renta, encontramos, por ejemplo, el enfoque de cuando es deducible y no deducible, ¿sí? Entonces, resulta que en el documento soporte aplica los dos escenarios, aplica tanto para compras que son deducibles como compras que no son deducibles, ¿sí? O sea, aplican ambos mundos porque la condición del documento soporte va para los proveedores que no están obligados a facturar electrónicamente e independientemente de la compra que yo hago, pues yo tengo que reconocerla, sea o no sea deducible. Entonces, aplican ambos casos, si estoy comprando inventario o no. Y luego, la factura de compra y el gasto aplica cuando el proveedor sí me genera factura electrónica, pero la factura de compra la vamos a enfocar a compras no sí deducibles, ¿sí? Que sean deducibles de renta y que están relacionados con la actividad económica y cumple el principio de causalidad, que cumple el principio de proporcionalidad y todas las condiciones que nos menciona la DIAN para que la compra sea deducible directamente. Y también tenemos el documento que es tipo gasto, que está enfocado para esos gastos que no están relacionados directamente a la actividad económica de la empresa y pues que no cumple esos principios antes mencionados.
¿sí? Entonces, por eso cuando yo hago un gasto, pues se enfoca como en no deducibles, ¿sí? Y que no se puede utilizar para comprar inventario. Y lo mismo pasa con la factura de compra, pero en este caso es al contrario. La factura de compra está enfocada para registrar todo lo que es deducible, inventario y demás. ¿Listo? Ese es el enfoque que tiene Aliado. Ahora, si tú, por ejemplo, no quieres crear gastos desde gastos, sino desde factura de compra, lo puedes hacer. Sí, o sea, internamente el sistema no nos limita en ese sentido. Te permite ingresar gastos o representar la compra de gastos dentro del documento factura de compra. Eso sí, debes tener mucho cuidado con la parte contable. Es decir, que los productos que tú vas a utilizar o que son de gastos eh, que vas a utilizar dentro del módulo de compra tienen que tener una configuración contable del gasto pues muy clara. ¿Por qué? Porque es diferente cuando yo compro inventario, cómo se contabiliza el costo a cómo se contabilizan los gastos. ¿Sí? Entonces, digamos que en ese ámbito también tenemos que organizar muy bien los productos para que esa contabilidad se represente adecuadamente. ¿Listo? Y pues esa es como la recomendación. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a hacer clic en compras, comprar, te aparecen los tres tipos de documento. Entonces ahí ya sabes como cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y seleccionas el que aplique. Por ejemplo, documento soporte, seleccionas la sucursal, el proveedor, los mismos datos que vimos en ventas, prácticamente aquí en compras, el domicilio del proveedor, la forma de pago, la fecha, el medio de pago, tipo de operación, centro de costo, número de orden de compra, si hay alguna. Agregamos los productos, impuestos, retenciones, cantidad y precio. Agregamos. Evaluamos aquí la parte final, la observación. También contamos con la vista previa. Guardamos y pagamos. Podemos adjuntar y guardar para enviar a la DIAN. ¿Sí? Es lo mismo. Y también aplica pues para los otros documentos que vayamos a crear. Sí, si vamos a crear factura de compra, el formulario es exactamente el mismo. De hecho, yo recomiendo siempre que visualicemos acá esta opción o esta etiqueta donde nos da claridad qué tipo de documento estoy creando. ¿Por qué? Porque en el formulario, pues los tres formularios son idénticos. Entonces no hay forma como de distinguir cuál es cuál. Solo por medio de esto de aquí, de este paréntesis. Listo, entonces también para tener muy en cuenta durante nuestro proceso. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Ahí me puedes comentar por medio del chat. ¿Usted nos regala la grabación para el final? Correcto. Sí, esa yo me encargaré de enviarla al correo electrónico. Lo único es que mientras carga en YouTube, se demora un buen tiempo, ¿sí? Normalmente porque se demora una hora, entonces por eso tarda. Pero sí, en una hora o dos yo les estaré enviando esta grabación para que estén pendientes en el correo. También normalmente no llega a la bandeja de entrada principal de tu correo electrónico. Es posible que llegue a la bandeja de spam o correos no deseados. Em, digamos que también por temas de que los emails o ciertos dominios están etiquetados de esa manera. Entonces puede que estemos marcados como spam. Entonces también ahí te puede aparecer la opción de desmarcarnos como spam para que todos nuestros correos te lleguen a tu bandeja de entrada principal. ¿Sí? Entonces, no solo te voy a compartir esta grabación, sino todas las que hacemos en la semana. Eh, si te interesa, pues ver las demás capacitaciones.
¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda en relación a tu negocio? Por ejemplo, sí, no, o sea, si dependiendo del negocio, puede que la dinámica sea diferente, también con el inventario, también con la contabilidad. Por ejemplo, algunos tips, si tú manejas inventario y si manejas contabilidad, esto es importantísimo. Por ejemplo, en las compras, cuando tú consultas facturas de compra, que desde acá también nosotros podemos saber, en esta tabla vamos a encontrar los tres tipos de documento que nosotros creemos de compra. Es decir, podemos encontrar el gasto, la factura de compra, el documento soporte e irlo consultando e irlos buscando, ¿sí? Resulta que las facturas de compra, em, nosotros las podemos editar en cualquier momento, porque este es un documento que no está, digamos que atado a la DIAN o a ese tipo de normativa, entonces internamente pues el sistema te permite editarla. ¿Qué pasa? Que si tú quieres tener un control eficiente del inventario, no se recomienda editar las cantidades ni los precios de esas facturas de compra si se han hecho ventas después de la misma. Es decir, esta factura fue creada por allá el 3 de junio, ¿sí? Ya ha pasado varios días. Y si yo en este momento edito esa compra y yo ya he hecho ventas, yo ya vendí de este producto varias, sí, ya he hecho varias facturas de venta. Resulta que si yo edito esto, me va a afectar negativamente el inventario. ¿Y qué debo hacer ahí? Digamos que eso ya va de la mano con el módulo de inventario, pero pues en teoría la solución para ello es realizar el ajuste de existencia o costos. ¿Por qué? Porque la factura de compra pues quedó mal creada. Y la edición de la factura no es una opción. Se puede editar solo bajo una condición y es que si yo estoy creando en este preciso momento la factura de compra, la guardo y me doy cuenta ahí mismo de que me quedó algo mal, perfectamente puedo evitarla, ¿sí? Porque no hay ventas de por medio, ¿sí? Sino que me di cuenta ahí inmediatamente, no, es que este no era la cantidad, este no era el precio, entonces lo ajusto rápidamente y ahí no me afecta. ¿Sí? Entonces, el factor clave es las ventas. Si yo creo la factura de compra y después creo una venta del producto, esa venta, digamos que ahí sí me va a afectar negativamente si yo intento editarlo. ¿Sí? Pero entonces la idea es que no pase eso. Y si llega a pasar, si me equivoqué en el precio o en la cantidad, la forma de solucionar es seleccionar inventario, ajuste de existencias o ajuste de costo y de esa manera pues representamos bien como ese ajuste. Pero también es un tip para evitar inconvenientes a largo plazo con el inventario porque eso hace que el inventario se vuelva negativo, ¿sí? O no nos dé la información real. Y es la forma en que podemos cuidar nuestra información. Entonces, también en la capacitación de inventario que te voy a compartir, ahí doy esos tips. Por ejemplo, tenemos aquí la contabilidad, el módulo de contabilidad, asientos contables. Resulta que por cada factura de venta, por cada factura de compra, documento soporte que nosotros vamos haciendo, el sistema nos genera el asiento contable. Entonces tengo aquí la factura de venta, facturas de compra, documentos soporte, las notas crédito, sí, se van generando ahí. Resulta que estos documentos no recomendamos editarlos, sí, eso es lo más sano, evitar editar la contabilidad. ¿Por qué? Porque puede que haya como una desvinculación entre estos documentos, sí, entre el asiento contable de la factura frente a la factura directamente que nosotros creamos, sí, entonces digamos que si nosotros necesitamos hacer algún tipo de ajuste o algún tipo de cambio, procuremos hacerlo directamente sobre la venta. Ahora, si me quedó mal el valor en la factura y quiero corregirlo contablemente, eso no, digamos que no es viable para nada dentro de nuestro proceso, a pesar de que el sistema lo permita hacer, ¿sí? O por ejemplo, si yo necesito editar una cuenta contable, pues digamos que puedes editar las cuentas del ingreso, no pasa nada.
Pero si editas impuestos, si editas la cuenta por cobrar, eso sí va a tener repercusiones al momento digamos que comparar en el sistema, por ejemplo, ¿qué sucede si editamos la cuenta por cobrar y cambio esta y asigno otra? Resulta que en el momento en que realices el pago de esta factura, el pago no se va a ver acá, en el módulo de ventas. O sea, la factura va a seguir diciendo que está por cobrar, a pesar de que ya se le hizo el recibo de caja, ¿sí? Y está vinculado al asiento contable. Pero este estado no cambia y ese es el riesgo que estaríamos corriendo si editamos la contabilidad. También, ¿qué pasa, por ejemplo, si editamos la contabilidad, los valores? Pues esos valores solo van a cambiar aquí, en el asiento contable, no van a cambiar en la venta. Es decir, si yo aquí cambio que mi cuenta por cobrar no es de 66 millones, sino de 100 millones, en la venta, aquí va a seguir diciendo 66, no va a cambiar a 100. Entonces, digamos que son situaciones que podemos prevenir que no nos pase y ya, por ejemplo, si esa era como una alternativa, una solución de alguna situación, pues siempre pues ahí pueden apoyarse con nosotros, asesorarse. Vamos a estar ahí para colaborarles durante esas dudas que se van generando. Si tenemos alguna situación complicada, nos comentan y buscamos una alternativa donde no afecte reportes o algún proceso a largo plazo. Porque imagínate si editamos esto y se nos vuelve un hábito, pues cuando vaya a generar un informe a final de año voy a tener un montón de registros que no me van a contar, me van a coincidir ni en el reporte de ventas ni en la contabilidad. Entonces, digamos que más que todo es pensando en ese futuro, en esa situación. Pues esto si manejas el inventario y la contabilidad. Si solo manejas las ventas, pues digamos que es mucho más sencillo, no, digamos que estos tips no son como para eso, porque pues realmente solo es crear la factura de venta y asegurarnos de que esté aprobada por la DIAN y que estén bien digitadas. No es más. ¿Sí? Entonces es más sencillo realmente si solo manejas las ventas. ¿Listo? Y no hay mucho como de qué prevenirnos, ya digamos que lo vamos identificando en el camino, ¿vale? Entonces yo te voy a compartir aquí al chat un documento donde nosotros mencionamos también unas recomendaciones al momento de hacer solicitudes a la mesa de ayuda. ¿Sí? Hay cualquier pregunta, cualquier duda que tengas, nos escribes aquí, soporte@aliado.com y nosotros podemos colaborarte en la situación que estés presentando en relación al sistema, ¿vale? Y si sigues las recomendaciones, pues va a ser como mucho más fácil, mucho más óptimo poder atender la solicitud. No se pierde tiempo indagando por datos que de pronto necesitamos para validar, sino que ya todo esté incluido, ¿vale? Entonces, esa es como la recomendación. Em, Listo, eso sería. Y pues bueno, recuerda que estas capacitaciones son gratuitas, puedes agendarte las veces que tú quieras para que aproveches este espacio y en la medida que vayas teniendo dudas o algo ahí, aprovechamos ahí la conexión y demás. ¿Vale? Agradezco mucho la asistencia y participación. Cualquier cosa ahí estamos pendientes, ¿vale? Que tengas una feliz tarde. Gracias.